Tenemos como tema hoy que las dificultades nos fortalecen, y definitivamente creo que es así, que creo que a ninguno nos gusta pasar por ese tiempo de dificultad, por ese tiempo de prueba, de momentos difíciles, pero al final terminan ayudándonos, nos ayudan para bien. Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del verso 1 al verso número 6. Y dice la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, ¿están conmigo? Al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dios, te damos gracias en esta hora. Ponemos este tiempo en tus manos, este tiempo de palabra, de predicación, de exposición, Señor, de tu palabra, para que podamos ser bendecidos por medio de ellas, Señor. Que hoy tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo de verdad hablando en esta mañana a hombres y mujeres que hoy estamos en este recinto, en esta tu casa, y a las personas que nos ven por Facebook y que nos vayan a ver en algún otro horario, algún otro día. Que tu palabra les bendiga, que tu palabra les ayude, que tu palabra les levante, que tu palabra les cambie, les transforme, les guíe, porque tu palabra es viva y eficaz, y es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, y por ello es que el ser humano termina siendo transformado y cambiado. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice una frase por ahí que la fortaleza crece en proporción a la carga, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si la dificultad es grande, así va a ser la fortaleza que Dios va a poner en la vida de cada persona, y va a poder enfrentar la circunstancia que pueda estar viviendo. Entonces, a veces podemos decir que tiempo más difícil estoy viviendo, ¿verdad? ¿Qué decisión más complicada tengo que tomar, ¿verdad? No sé qué hacer. Puñica, este último tiempo ha sido un tiempo de los peores que he estado viviendo, en general, podría decir alguien, ¿verdad? Y entonces dice, estoy cargado, estoy angustiado, es más, podría decir, estoy desmotivado.
Pero déjeme decirle que en medio de esa situación X que usted pueda estar pasando, la fortaleza de Dios va a ser mayor que la dificultad, que la carga, que el problema, que la ansiedad, que la circunstancia que usted y yo podamos estar llevando, porque siempre Él va a estar fortaleciéndonos a nosotros siempre y cuando nosotros le busquemos a Él, ¿verdad? Siempre y cuando, porque a veces decimos, pero es que yo no siento la fortaleza de Dios, yo no siento que Dios esté conmigo, yo siento que Dios me abandonó. Quizás no es que Dios no me esté fortaleciendo porque no quiere, quizás no es que Dios me abandonó, quizás es que yo me separé de Él, quizás es que yo ya no tengo comunión con Él, quizás es que yo ya no tengo ese tiempo a solas con Él, y eso me hace pensar erróneamente o me hace creer que yo estoy abandonado por Dios, estoy abandonado porque he sido un mal hijo, estoy abandonado porque he sido un mal esposo, estoy abandonado porque he sido una mala mamá, estoy abandonado porque he sido un mal papá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios no es así. El asunto es que el problema no está en qué tan bueno sea yo en una cosa o en otra. El problema está en cuánto he dejado yo de tener comunión con Él. Ahí es donde yo me siento desprotegido, ahí es donde yo me siento solo, ahí es donde yo me siento desamparado, ahí es donde el problema que viene me agobia y me atrapa, porque no siento a Dios en mi vida fortaleciéndome. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, en el texto que nosotros leímos, vamos a ver un momento, o estamos viendo un momento muy, pero muy terrible, crítico, difícil en la vida de David. Ojo, cuando David en este momento todavía no estaba fungiendo, no era rey como tal. Entonces, David estaba sufriendo. ¿Qué estaba sufriendo David si nosotros vemos esos 6 versículos que acabamos de leer? ¿Qué era lo que sufría David? En primer lugar, cuando usted ve el versículo número 1, David estaba sufriendo ataques de sus enemigos. O sea, sus enemigos se habían vuelto a él y lo estaban atacando. Si usted ve el verso 2 y le da ahí un repaso o una leída, se da cuenta que David había perdido lo más valioso de su vida. Estaba sufriendo la pérdida de lo más valioso de su vida. Nada más preste atención lo que David estaba pasando, porque quizás usted o yo nos asemejemos, veamos parecido el problema que David estaba pasando. Si usted ve el versículo 3, David estaba teniendo un tiempo de desconsuelo total, ¿verdad? Hay gente que se siente desconsolada, aún dentro de la iglesia, aún dentro del cristianismo hay gente que se siente desconsolada. Ahí si usted ve el verso 3 y el verso número 4. Y cuando usted ve el verso número 6, usted se da cuenta que David estaba sumamente angustiado. Cuando yo veo este pasaje, yo digo, mira, David se angustió, Jesús se angustió. Entonces usted y yo podríamos angustiarnos, ¿verdad? Y yo siempre digo esto porque hay gente que nos escucha a nosotros decir, mira, estoy angustiado, y entonces dice, es que usted es un mal cristiano, es que usted no tiene fe, y empiezan a señalarnos un montón de situaciones, pero es que no. La gente en la Biblia, cuando nosotros vemos algunos personajes de la Biblia, y quizás hayan otros más, nosotros nos damos cuenta que es válido eso. Es válido tener un desconsuelo, recordar algo y sentirnos tristes, pero yo siempre, cuando hablo de este tipo de cosas, siempre digo, todo esto es válido. Lo que no es válido es que yo me quede en la angustia. Lo que no es válido es que yo me quede desconsolado, es que no me levante, es que ya no quiera buscar a Dios y no lo haga, porque puede venir el momento en que usted dice, hoy yo no tengo ganas de orar. ¿Le ha pasado a alguno? Sí, o solo a mí, solo al impío del pastor. No, claro que nos pasa, claro que uno dice, hoy no tengo ganas de orar, o sea,
estoy tan cargado, estoy tan abrumado que no tengo ganas de venir delante del Señor. Eso es válido, o sea, no está mal. Tampoco le estoy diciendo que es súper bien, no está mal. Eso es de humanos hacerlo o tenerlo. Lo que yo no puedo hacer es que en el tiempo que yo diga, yo no tengo ganas de orar, la carne me venza. Yo no puedo dejar que esa sensación o ese sentimiento que yo estoy teniendo me venza. Yo tengo que vencer a la carne en el espíritu, ¿me está entendiendo? Y entonces yo vengo y me doblego delante del Señor y oro. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, pastor, ¿lo hizo en angustia? Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo hizo cuando tiene desconsuelo, cuando está sintiendo que todo se está perdiendo. Mayormente hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque mis fuerzas desfallecieron y yo necesito al que las da. ¿Y quién es? El Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret. Entonces yo tengo que venir delante de Él a buscarlo a Él. Entonces, hermano y hermana, yo le digo esto solamente para empezar a desarrollar un poco el tema. Le digo porque hay gente que señala. Hay gente que le ve triste a usted y le señala y le ve como un mal cristiano. Ahora, yo no puedo estar consumido en la tristeza. Yo no debo, como hijo de Dios, quedarme, y perdón que sea reiterativo en esto, es normal que lo sienta, porque usted recordó algo, porque usted está pasando un tiempo difícil, porque a nivel laboral no le está yendo bien y usted creía que era lo mejor y no le está yendo bien, la decisión, el problema no lo sabe afrontar, lo que sea. Pero yo tengo que entender que en ese momento la angustia no me puede ganar. Entonces, como seguramente muchos de nosotros nos hemos sentido como David, identificados con él, con el sufrimiento de él, entonces podríamos decir, bueno, sí, es que yo sufro ataques, ¿verdad? Dije que David estaba sufriendo ataques, el enemigo se le había venido encima. Yo sufro ataques. A veces sufrimos ataques de nuestra propia familia, ¿verdad? Porque somos cristianos, evangélicos, panderetas, entonces nos señalan. Usted es un, ¿cómo le dicen? Se me fue la palabra, cuando quieren decir que uno está muy metido ahí en el asunto. Un fanático. A veces es que usted es un fanático, es que a usted le lavaron el coco, a usted lo tienen breteado, ¿verdad? Y ese tipo de palabras, esos son tipos de ataques que nos hace nuestra misma familia, en el trabajo, en el estudio, donde estemos. Esos son ataques que se vienen. Quizás el ataque que estaba recibiendo David era un ataque de pelea, de guerra, ¿verdad? Como tal. Pero nuestros ataques no van a ser eso. Nuestros ataques van a ser más personales o más espirituales, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, ¿verdad? David estaba sufriendo pérdidas. Se habían llevado, dice la palabra, que desde el más pequeño hasta el más grande se habían llevado sus mujeres. Y entonces él estaba sintiendo pérdida. Quizás nosotros en algún momento sentimos la pérdida de alguien falleció, el novio no funcionó, la novia no funcionó, la relación sentimental no funcionó, y entonces yo siento que estoy perdiendo algo o que perdí algo y no lo sé afrontar. Entonces por eso le estoy diciendo estas cosas, porque yo quiero que nosotros podamos meternos en el campo de David y decir, bueno, David se angustió, yo puedo estar angustiado, yo puedo estar sufriendo pérdidas, puedo estar sufriendo desconsuelo, puedo estar teniendo angustia por este tipo de situación. ¿Y qué quiero decirle? ¿Está mal? No. ¿Por qué no está mal? Porque usted se tiene que levantar. Ahorita vamos a ver. Dice que David sufre esto, ¿verdad? Él está golpeado, según esos 6 versículos del primer libro de Samuel, capítulo 30. Aquí David tomaba alguna decisión. ¿Cuál era? ¿Rendirse y darlo todo por perdido? ¿Seguir llorando y lamentándose? ¿O fortalecerse en Jehová su Dios? Era una decisión que él tenía que tomar. ¿Qué le quiero decir yo a usted hoy?
Depende de lo que usted esté viviendo. Usted puede tomar una decisión hoy. Seguir lamentándose por las cosas que no ha podido lograr. Seguir lamentándose porque su vida está siendo golpeada. Seguir llorando porque las cosas no funcionaron. O fortalecerse en el Señor. Entonces es una decisión. La decisión es suya, la decisión es mía. La decisión era de David. David tenía un tiempo difícil. Dice que la gente lo quería apedrear. La gente se vino en contra de él. Entonces, en este momento de dificultad que posiblemente algunos de nosotros podamos estar viviendo, lo importante es que usted y yo podamos comprender lo que David seguramente comprendió en este instante, en este momento de angustia, en este momento vivido de la palabra. Y es que nada cambiará solo lamentándonos. Hay gente que solo se lamenta. Ay, es que si yo pudiera volver el tiempo atrás. Ay, es que si yo hubiera nacido en otra familia. Ay, es que si yo hubiera nacido en otro país. Ah, es que si mi apellido no fuera Figueroa y fuera otro. Ay, es que si yo hubiese sido de aquella profesión. Y se lamenta por lo que no es, por lo que no fue, por lo que no hizo o por lo que hizo mal. Yo no me puedo quedar ahí. David entendió que nada iba a cambiar solo lamentándose. ¿Me está entendiendo? Dígame amén por lo menos, porque no sé si me está entendiendo, si lo tengo dormido o no. Entonces, usted y yo tenemos que tomar la sabia decisión que tomó David. ¿Cuál fue la sabia decisión? Fortalecernos en Dios. Eso fue lo que hizo David. Yo quiero comenzar con esto, porque puede que usted esté pensando, yo hoy vine a la iglesia y me siento tan desmotivado. Yo hoy vine a la iglesia y me siento tan aburrido. Hoy vine a la iglesia y me siento tan golpeado. Hoy vine a la iglesia y me siento tan sin ganas. Honestamente, pastor. Puede que si yo le digo a alguien, puede que alguien diga, yo, ¿verdad? Sí. Alguien diga, pastor, yo vine porque de verdad, pero yo no tenía ganas de venir. Yo me siento angustiada, yo me siento aburrida, yo siento que mi vida, pastor, es un desastre. Sea sabio, sea sabia. Hoy Dios le está hablando y usted tiene la oportunidad de poder fortalecerse en su Dios, en Jehová, en Cristo Jesús. No importa si no tenía ganas de venir, eso era válido. ¿Me está entendiendo por lo que dije ahora? Eso era válido, no tener ganas de venir. ¿Sabe qué fue lo bueno que usted hizo? Venir. No se quedó en su casa, usted se congregó. Y yo sé que hoy usted va a salir diferente de este lugar. Yo sé que si usted abre su corazón, abre su mente y le dice, Dios, yo quiero que tú me hables. Yo soy uno de esos. Yo me asemejo a David. Yo me siento mal, yo no estoy bien, yo estoy angustiado. David seguro quería salir corriendo. Usted sabe, se viene la bronca y tras de que se viene la bronca, la gente dice, apedrémoslo, vamos a agarrarla contra él. Entonces David estaba abrumado, ¿verdad? Como líder, como persona que estaba ahí, aunque no era rey, él era un líder, él manejaba la situación. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando uno lidera una iglesia, está luchando contra algunas cosas, contra algunas situaciones, y la gente se le viene encima, ¿verdad? Entonces, tras de que uno está luchando con algo, tiene gente que está encima, o sea, tiene gente que
que te bronquea, ¿verdad? Que quiere malmatarlo, usted, que quiere quitarlo, que quiere echarlo de la iglesia porque la situación no camina, porque te ven que no sos la persona correcta, etcétera, etcétera. Ese tipo de angustia es fatal, ese tipo de carga es fatal. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? Lo primero es que tenemos que alejar nuestros pensamientos del problema. Escuche bien, tengo que alejar mis pensamientos del problema y meditar en las promesas del Señor. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted carebarramente se olvide del problema. Hay gente que pase lo que... No, usted tiene que afrontar el problema, ¿verdad? Porque no es ese el asunto. Lo que yo tengo que hacer cuando yo estoy diciendo esto, que me tengo que alejar de mi pensamiento y meditar en las promesas de Dios, es que, por ejemplo, si usted dice, puñica, estoy enfermo, pero si usted se mete en que estoy enfermo, en que me voy a morir, en que estoy enfermo, usted se está acercando al problema, usted vive en el problema y de verdad se va a morir y de verdad va a empeorar. Pero si usted está enfermo y usted dice, yo confío en la palabra del Señor que dice que por sus llagas fuimos sanados, entonces no me meto en el problema, sino que creo en la palabra. Yo creo en la promesa de Dios. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, yo me siento triste, yo me siento solo, yo me siento abandonada, yo me siento no querida y todo el asunto, siento que mi mamá no me quiere, siento que mi papá no me quiere, siento que mi papá me abandonó y todo lo que quiera. Entonces usted dice, aunque padre y madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¿Me entiende? Entonces usted no está metido, usted no, su pensamiento no está en lo que usted siente, su pensamiento no está en el problema que usted tiene o cree tener, sino que usted se mete en la palabra, se mete en la promesa de Dios. ¿Me entiende? Entonces cuando usted dice, no, yo me siento solo, yo estoy solo, ni los hermanos de la iglesia me quieren, ni mi propia familia me quieren, ¿verdad? Y usted está ahí todo, el pastor no me llama, la hermanita no me llama, yo no soy de interés para nadie, ¿me entiende? Entonces usted dice, yo sé que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces yo me quito el pensamiento de que nadie me quiere, porque yo tengo uno que sí me quiere. Puede que en la congregación no me quieran, no debería ser, pero puede que no me quieran. Pero yo sí sé que el Señor me quiere y que Él va a estar conmigo, entonces yo no estoy solo. ¿Me está entendiendo? Porque es que yo estoy diciendo que alejar nuestros pensamientos del problema y debemos de meternos en meditar en las promesas del Señor. Porque cuando, por ejemplo, cuando usted viaja en avión, ¿verdad? Y usted va a aterrizar, que ya está llegando a su destino, usted logra ver y usted ve todo pequeñito, ¿verdad? ¿Han visto las casas así? Es más, la misma pista de aterrizaje así, ¿verdad? Es todo pequeño. ¿Por qué? Porque está lejos. Entre más se acerca, más grande lo ve. Entre más baja, más grande lo ve. ¿Qué quiero decirle con esto? Si usted se aleja del problema y medita en la palabra, se mete en la palabra, cree las promesas de Dios, usted el problema no lo va a ver tan grave, el problema no lo va a ver tan grande. ¿Por qué? Porque hay algo mayor que eso, que es lo que te está dando vida, y es la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque en cuanto más usted se acerca, o sea, en cuanto más
piensa en la situación, más grave lo ve, más grande lo ve. Entonces, no es que yo me olvide, no es que yo deje, no es que yo aparte, no. Es que yo voy a luchar no con mis fuerzas, yo voy a luchar guiado por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Puede que usted tenga problemas, puede que usted tenga angustias, puede que usted tenga situaciones, pero no se enfoque en ellas, enfóquese en la palabra. Si no me equivoco, ahora Alejandra hablaba de Mateo 6, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y vendrá añadidura a esas cosas. Entonces, cuando yo busco el reino de Dios, Dios me va a ayudar a mí para poder salir de esta circunstancia que está difícil, que es real, que es cierta, que no es mentira. Pero como yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia, yo no voy a sentir tanta pesadez porque yo estoy enfocado en otra cosa. Puesta la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Me están entendiendo? Qué bueno. Entonces, como usted me entendió esta parte, yo quisiera que hagamos algo, de verdad. Vean, hermanos, siempre, permítame agarrar una silla para sentarme un ratito. Siempre, en toda familia, en toda congregación, en todo trabajo, y esto es real, en algún momento hay alguien que está angustiado. En algún momento hay alguien que está enfermo. En algún momento hay alguien que se siente perseguido. Es más, hay alguien que se siente perdido, ¿verdad? Y cuando hablo de perdido, yo no estoy hablando de salvación, no, ahorita no estoy hablando de infierno. Perdido porque no sabe para dónde agarrar, perdido porque no sabe para dónde ir, perdido porque las coordenadas se le perdieron. ¿Me está entendiendo? Y posiblemente acá en la congregación, ahorita, también haya alguien así. 1, 2, 3, 10, 15. Y usted dice, sí, pero ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo, voy a decirle, de esta sequedad espiritual que yo tengo? ¿Verdad? ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo dejo de pensar en el problema que tengo, en la angustia que tengo? Es que posiblemente aquí levantamos la mano y todos tenemos algún problema, ¿verdad? Unos parecido al de David, otros no, pero tenemos algo que nos agobia, algo que nos carga, y necesitamos venir y fortalecernos en Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? Yo explicaba antes de entrar a este tiempo que tuvimos, que es alejando nuestros pensamientos del problema y haciendo más o meditando más en las promesas del Señor. Dice Isaías capítulo 26, verso 3 y verso 4. Dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y dice el 4: confiad en Jehová perpetuamente. O sea, confía en el Señor siempre. Porque en Jehová el Señor, ¿qué dice? ¿En Jehová está qué? ¿En quién se fortaleció David? ¿En quién se va a fortalecer usted? Porque eso es lo que a nosotros nos ayuda. Eso es lo que de verdad, valga la redundancia, nos fortalece. El que yo venga a Dios,
independientemente en la condición que yo pueda llegar a Dios. Porque a veces nosotros somos muy señaladores, ¿verdad? Y nosotros pensamos en que fulano o fulana no puede llegar a Dios por la condición en que está. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó usted y cómo llegué yo? Quizás no con el mismo pecado de fulano o de fulana, pero sí llegamos con pecado. Y resulta que Dios no ve pecado negro, amarillo o gris, porque Dios es daltónico, digo yo. Ok, Dios no tiene colores. Para Dios pecado es pecado y punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Independientemente de cómo yo esté en mi vida espiritual, yo voy a llegar a Dios, porque tengo un Dios que me acepta tal como yo soy, me recibe tal como yo soy, y quiere, como vimos el verso 6 del capítulo 30 del primer libro de Samuel, que David se fortaleció en Dios. Todo estaba perdido, lo querían apedrear, lo querían matar, y se fortaleció en Dios. Cuando nosotros vemos Isaías, nos damos cuenta que debemos de confiar en Dios perpetuamente, o sea, por siempre, indefinidamente. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora, pastor, ¿puedo? Sí, sí puede. Así puede. Después serán otros 100 pesos. No voy a entrar ahí. Pero usted puede. Debe fortalecerse en el Señor. Debe fijar su mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, usted va a pasar todos los días el mayor tiempo de su vida meditando en el problema. ¿Y qué va a hacer Satanás? Satanás hace que usted y yo veamos ese problema gigantesco. Por eso ponía el ejemplo del avión. En algún momento utilicé un ejemplo cuando uno viaja a Nicaragua por carretera. A su derecha, cuando uno va para Nicaragua, a su derecha está el momotombo y el momotombito, ¿verdad? ¿Y cómo los ve usted? Pequeños relativamente. Hay una lejanía. Si usted se acerca, que nunca ha estado cerca del momotombo, ¿verdad? Si usted se acerca, lógicamente lo va a ver grande. Si usted medita en la palabra, si usted viene, confía en el Señor perpetuamente, si usted viene y se fortalece en Él, su problema no lo va a ver tan grave. Usted va a tener mayor posibilidad de tomar una mejor decisión para poder salir del problema, para poder arreglar su situación. Yo no le estoy diciendo que si usted se acerca al Señor el problema se le acabó. Yo no puedo decirle eso y no lo diría. No, jamás, porque eso no me dice la palabra. Pero yo sí sé que cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me fortalezco en Dios, cuando yo me mantengo y confío en Él por siempre, mi problema puede bajar a través de las decisiones que yo tome, porque el Espíritu Santo me va a decir a mí cómo debo de manejarme. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero cuando nuestros problemas están enfocados en la fidelidad, en el poder y en las promesas de Dios, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que Dios es más grande que cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo negativa, porque en Él siempre hay esperanza para nosotros, siempre. Y vuelvo a repetirle, pastor, así hay esperanza para usted. Es más, este es el mejor momento, déjeme decirle, así como usted está, cada quien sabe cómo está, yo sé cómo estoy yo. Este es el mejor momento para que usted confíe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta hoy está la misericordia de Dios. Por eso es que se lo estoy diciendo.
porque hasta hoy el brazo de Jehová no se ha cortado, porque hasta hoy no ha venido. Es el mejor momento para que usted confíe en Dios, se deposite en Él, crea en Él, confíe por siempre en Él y se fortalezca en Él. Y qué lindo que hoy ¿qué fecha es? Perdón, siempre me olvida a mí la fecha. 14. Que usted al finalizar el año diga: yo recuerdo la prédica del 14 de julio. Esa palabra marcó mi vida. Y usted a final de año pueda volver a ver para atrás y decir: lo logré, lo vencí, lo hice, tomé la decisión. Dios está conmigo. Él fue quien me sacó de esta circunstancia. Qué bueno es Dios. Depende de usted. Depende de usted. Si en diciembre usted vuelve a ver para atrás y dice: estoy en la misma circunstancia, estoy viviendo exactamente lo mismo. Recuerdo el mensaje del 14 de julio, pero no lo obedecí. No lo obedecí. Por eso sigo frío o fría espiritualmente. Por eso sigo embarrado en la situación que estoy embarrado. Por eso sigo haciendo lo que a Dios no le agrada que yo haga. Por eso sigo yendo donde Dios no le gusta que yo vaya, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto tomado de la decisión de David. David pudo haber dicho: dejo todo tirado y se acabó, me quedo lamentándome y se acabó. Pero David dijo: yo me fortalezco en Dios. Y ese es el llamado que hoy Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, porque hasta hoy hay esperanza. Amén. Lo segundo que quiero decirle, para usted y yo poder fortalecernos en Dios, es que comprendiendo que Dios siempre tiene el control y tiene la última palabra. ¿Cómo me fortalezco en Dios, pastor? Comprendiendo que Dios siempre tiene el control y tiene la última palabra. Amén. Por eso el Salmo 11, capítulo 11, verso número 3 y verso número 4, dice lo siguiente. Ahí vamos a entender esto que yo le estoy diciendo. Dice, Salmo 11, ahí lo tiene proyectado: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, usted y yo debemos de estar confiados en ¿qué? En que pase lo que pase en nuestra vida, en que nos esté yendo como nos esté yendo, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el creador de los cielos y de la tierra, está en su trono. Y eso me tiene que dar paz, eso me tiene que dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que Él tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque Él es rey. Él tiene la última palabra y Él está bajo control. Todo sigue dependiendo de su voluntad. A veces nosotros nos desgastamos sobre qué va a ocurrir mañana. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Por ejemplo, usted paga la casa, el alquiler, o si es suya, la deuda. Usted paga la casa y la paga hoy. Y usted mañana está diciendo: ¿cómo voy a pagar el otro mes?
y usted se empieza a agobiar, ¿verdad? Fue y compró el diario hoy. Ahí viene con el carretillo, el arrocito, los frijolitos, el cereal, los atuncitos, el cartoncito de huevos, el litro de leche, etcétera, etcétera. Y usted viene contento porque compró el diario, ¿cierto? Qué bendición, porque Dios le proveyó. Y llega y está guardando las cositas, y en el momento que está, abre ahí las gavetitas, abre la refri, mete la leche, y donde está guardando todo, usted dice: ojalá que cuando se me acabe esto yo tenga otra vez para comprar. Nos agobiamos solos. Disfrute que pagó la casa, disfrute que fue al supermercado y compró su comestible, como cuando yo me criaba, la comedera, así decían, ¿verdad? La comedera, Florcita. Iba al estanco uno, yo era de los que iba al estanco. Sí. Y entonces usted empieza a presionarse de qué va a ocurrir después cuando no ha ocurrido. Y entonces, ¿qué tengo que aprender yo? Que Dios tiene el control, y que si Dios me bendijo y me proveyó ahorita, Él sigue estando en el trono. Él sigue siendo Dios, y Él sigue siendo mi Padre, y Él sigue siendo mi proveedor. Y como Él sigue siendo mi proveedor, como está en el trono y me proveyó hoy, yo sé que me va a proveer mañana, porque suyo es el dinero y suya es la plata. ¿Me entiende? Entonces yo no tengo que estar apegado, viviendo un problema que no ha llegado, una circunstancia que no ha llegado y que quizá no va a llegar y no me deja tener paz. Entonces, aprenda a disfrutar de lo que usted tiene, comprendiendo que Dios está bajo control y tiene la última palabra. Amén. Pastor, pero cuesta. Sí, claro que esa parte natural nos lleva muchas veces a caer en este tipo de situaciones. Pero estamos confiados, dije ahora, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios está en el trono. Y hay un versículo hermoso en Hebreos, quizás usted se lo sabe de memoria, Hebreos 4:16. Vean, hermanos, la mayor fortaleza radica en que quien está en el trono es su Padre y es mi Padre. Entonces, a través de eso, de que es nuestro Padre el que está en el trono, usted y yo podemos entrar libremente ante su trono. ¿Para qué podemos entrar libremente hasta el trono? Para encontrar socorro. Entonces, en esas dificultades que nosotros tenemos, ¿qué vamos a hacer? Acerquémonos, dice Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros tenemos la bendición, tenemos la dicha. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los redimidos del Señor, los justos. Tenemos la bendición y tenemos la dicha que usted y yo solamente nos acercamos confiadamente. ¿Cómo llega el niño donde el papá? Confiadamente. Ahora, ¿cómo? Ahora bajan, póngales cuidado. Ahora bajan. ¿Y qué hacen? ¿A quién buscan? Al papá, a la mamá, ahí, confiados, no pasa nada. Sabe que si le agarro de las piernas, que si le agarro de la cintura, quite, no me va a desechar, es papá. ¿Me está entendiendo?
Así es la palabra. Dice que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente. Confiadamente, ¿por qué? Porque es mi Padre, que no me desecha, que no me tira, que no está esperando que yo llegue para pegarme un coscorrón. No, quiere que yo llegue para abrazarme. ¿Me comprende? Y entonces dice que alcanzamos misericordia. Y allí, en Él, en esa intimidad, en ese acercamiento que yo tengo con Él, ¿qué voy a encontrar? Oportuno socorro. ¿Sabe una cosa? Él es tu socorro. Él es quien te libra de las garras del enemigo. Él es el que te ve en peligro y te saca cuando has ido para tal lugar o cuando las cosas no suceden, cuando tú quieres. Cuando yo iba a ser operado y no me operaron, y yo dije, no hombre, pero ella estaba listo. Natural. Estoy diciéndole lo que yo dije, estaba listo. Inmediatamente, no era la voluntad de Dios. Pero es que es inmediato, o sea, eso es natural lo que yo hice y lo que yo dije. Pero inmediato yo reconozco que lo que Dios hace es mejor, porque Él me socorre, porque Él ve el peligro y me aparta. Él ve el peligro y me cuida. Yo qué sé si ese domingo 9 de junio la sala donde me iban a operar iba a estar contaminada. Yo no lo sé, Él sí lo sabía. Él sí lo sabía y Él dijo, no lo voy a meter ahí. Aunque diga, pero ya estaba listo. Usted, a mí no me importa que usted estuviera listo, yo lo voy a guardar. ¿Me está entendiendo? Esas son las cosas que hace Dios. Y que cuando yo llego a Él confiadamente y le digo, Señor, yo ya estaba listo para operarme. Usted estaba listo, pero yo no tenía listo el momento. El momento tuyo era otro. Yo soy tu socorro, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo soy el que te cuido, el que te guardo. Entonces, yo me acerqué confiadamente y digo, bueno, si este no era el momento oportuno, era este. Yo confío en ti, Señor. Si tú permitiste que eso se aplazara por la razón que yo desconozca, yo sé que tú estás en medio del asunto. Tu mano está ahí porque yo soy tu hijo. Tu mano está ahí porque yo soy aquella persona que tú compraste a precio y tú me guardas. ¿Se da cuenta? Pero entonces yo vengo y me acerco. Hermano y hermana, acérquese confiadamente a Dios. Acérquese así, deposítese en Él. Así como dice aquel versículo de Mateo 11, 28, que vayan a Él o vengamos a Él todos los que estemos trabajados y cargados. Eso es depositarse en Él, eso es confianza, eso es creer. ¿Qué voy a creer? Que Él me va a hacer descansar. Eso es lo que yo voy a creer. Y para eso se necesita fe. Amén. Y termino con el último punto. ¿Qué hora es? No, faltan 25, vamos a seguir. Termino con lo último. ¿Cómo podemos fortalecernos nosotros en Dios? Vimos 2 puntos. Y el tercero y último es reconociendo nuestra debilidad. Si usted y yo no reconocemos nuestra debilidad, tenemos problemas. Y creo que yo no sé si fue el domingo pasado que leí este versículo, Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo número 12 y versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra debilidad. Me ha dicho, ¿quién decía esto? El apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré,
Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿En qué se va a gloriar? Usted y yo no nos tenemos que sentir fanfarrones. No. Vamos a gloriarnos en nuestras debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo reposa el poder de Cristo sobre alguien? Cuando se gloría en su debilidad. No cuando ¿cómo es? Era para ver si lo sabía, si fanfarronea. Gracias. Son esos toques que se pega uno. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué me gozo? No en lo carga, no en el título, no en la profesión, no en el puesto, no en el apellido, no en el dinero, no. Me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades. Oye, qué rudo, ¿verdad? En persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Qué raro eso, ¿verdad? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Rarísimo. Es que ahí me fortalezco. En mi debilidad me fortalezco. Por eso es que yo digo que en la palabra no existe Pitágoras. O sea, aquí no es que 1 más 1 es 2. No, la matemática de Dios no es esa. Es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad, entonces me fortalezco en Él. Porque Él viene a estar conmigo. ¿En quién? En la humildad, en la persona humilde. En el mundo natural, escuche bien, en el mundo natural nadie quiere reconocer su debilidad o falta de fortaleza. Nadie. Les he hablado mucho de esto, pero es lo normal. Dije que en el mundo natural nadie quiere reconocer su debilidad o su falta de fortaleza. Uno de los lugares donde uno nunca quiere ser vulnerable, nunca quiere mostrar su debilidad, es la cárcel. En la cárcel usted se muestra fuerte ante la gente, siempre. Usted está en el dormitorio o en el pabellón y usted se muestra fuerte, porque usted no puede demostrar ni debilidad ni miedo. Eso es prohibido. Si lo muestras, te comen. Te comen. Yo lo viví. Yo entré a mis 19 años a la cárcel y a los 19 tuve que aprender este tipo de cosas. Entonces, nadie está en un lugar como eso y se muestra vulnerable, porque te comen. Usted está en la visita y usted no muestra debilidad. Usted está en el pabellón y no muestra debilidad. Usted está jugando una mejenga que se juegan en las cárceles y usted no muestra debilidad. Nunca. ¿Dónde muestra debilidad? Cuando está solo, cuando se acostó, cuando usted se pone la cobija en la cara y llora, pero no lo pueden oír. No lo pueden oír, jamás te pueden oír, pero usted llora. Cuando yo llegué al Señor, aprendí que ya no era de esta forma, que ya yo no tenía que mostrarle a nadie que yo era fuerte, que yo ya no tenía que defenderme con un cuchillo. Yo entendí, reconocí que mi fortaleza tenía que ser Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el reino de Dios es lo contrario. En el reino de Dios yo tengo que ser débil para ser fuerte. En lo natural yo tengo que mostrar que soy fuerte y no soy débil. ¿Cierto? ¿Sí están de acuerdo? Entonces,
Reconocer nuestra debilidad nos va a permitir experimentar la fortaleza y la ayuda de Dios en nuestra vida. Yo nunca pude experimentar eso antes de llegar a Cristo. Yo lo experimenté cuando llegué a Cristo. Y yo siempre lo he dicho. ¿Sabe cuándo me sentí más seguro? No era cuando yo tenía un cuchillo. No era cuando yo estaba en prisión y dormía con un cuchillo. Yo me empecé a sentir seguro cuando yo me declaré débil delante del Señor. Y Él me fortaleció. Y entonces yo me quité el cuchillo. Nunca más volví a andar cuchillo. Y Él me guardó. ¿Por qué? Porque en Dios las cosas son distintas, hermanos. En Dios las cosas, por eso dije que en Dios no existe la matemática que dejó Pitágoras. En Dios las cosas son diferentes. Ahora usted puede decir, pastor, yo he estado tratando de salir con mis fuerzas. Esa no es la matemática de Dios. Usted tiene que salir con las fuerzas de Dios. No ha podido, lo ha hecho mal, porque lo ha hecho usted. Entrégueselo a Dios. ¿Me está entendiendo? Reconozca su debilidad, porque eso le va a permitir experimentar la ayuda, la fuerza que viene de Dios a su vida. Y termino leyéndole 3 versículos o 3 capítulos diferentes. El primero es Segundo de Crónicas, capítulo 20 y versículo 12. Hoy nos va a ganar las maestras de escuela dominical. Segundo de Crónicas, capítulo 20 y versículo número 12. Ahí está. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Se da cuenta de lo que le acabo de decir? Dice que en nosotros no hay fuerza para con tan grande multitud que viene contra nosotros. Ok, yo acepto, yo reconozco que ya no tengo fuerza y eso me va a ayudar. Yo reconozco, según el texto, que ya no sabemos qué hacer contra la situación que estamos viviendo, contra el problema que estoy teniendo. ¿Y qué hago? A ti vuelvo mis ojos. Entonces, si yo reconozco que yo soy débil, si yo reconozco, si usted reconoce que ya no puede más, que le toca, vuelva sus ojos a Dios, vuelva su mirada a Dios, vuelva su vida a Dios. Eso es lo que nos corresponde a usted y a mí. Ahí en la debilidad, ahí en la parte vulnerable de nosotros, nos corresponde volvernos a Él. Amén. Ahí en el mismo texto, nada más que 2 versículos más, en el 14 y en el 15, dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué dice? Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Tómelo para usted. Tómelo para usted. No temáis, no tema, no tenga miedo, no tenga temor, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande.
Ya no tenga temor, no se deje amedrentar por el problema, por la situación, por la circunstancia, por las amenazas que quizás recibes. Te tienen amedrentado porque te amenazan. Dice, no tema, no se deje amedrentar. ¿Y sabe qué le dice? ¿Qué le dice ahí al final? ¿Por qué? Porque no es de nosotros, sino ¿de quién? Para que sea de Dios, yo tengo que reconocer que yo ya no puedo. Y en ese momento Dios la toma. Pero si yo la sigo peleando y luchando, yo sigo peleando con mis fuerzas. Si los niños entienden eso, que ellos llegan confiadamente donde papá, donde mamá, ¿cómo usted y yo no lo hemos entendido? ¿Cómo usted y a mí nos cuesta llegar a la presencia de Dios? Confiado, Señor, ya no aguanto más. Ay, Padre, de verdad, Señor, y me derramo en lágrimas. ¿Qué dice David, si no me equivoco, en el verso número 4 de 1 de Samuel 30? Dice que lloró hasta no tener fuerzas. Estoy parafraseando porque no me sé el versículo. Dice que lloró hasta no tener fuerzas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta qué? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron de un momento de agobio. Cuando yo estoy agobiado, ¿dónde puedo ir? A Dios. ¿Cómo? Confiado. ¿De qué? De que me ama. ¿De qué? De que me escucha. ¿De qué? De que tiene cuidado de mí. ¿De qué? De que me va a responder. De esa forma tengo que llegar a Dios. Pero para eso tengo que haberme rendido. Tengo que haber aceptado mi debilidad. David aceptó, ya no puedo más. Y aparte de eso me quieren apedrear. ¿Me está entendiendo? Es la forma como yo llego. Pero yo tengo que entender que mi Padre espera que yo llegue. Así como usted y yo esperamos que nuestros hijos lleguen a casa. Si están pequeños y la microbús llega a las 11:30 a dejarlos, no sé, estoy pateando. Y usted dice, qué raro, 11:35 no ha llegado. 11:36, 11:37, usted se comienza a desesperar, ¿cierto? Por su hijo. Nuestro Padre es igual. Qué raro mi hijo Pablito. Pablito tiene rato de que no llega, rato de que no viene confiadamente. Qué raro Dominga. El hombre tiene reloj, no se le pasa un segundo. Qué raro que Mike no llega. Así como usted siente ese desespero de que su hijo no llega o su hija no llega, así está Dios esperándonos. Así, porque nos ama, porque no nos quiere ver metidos en la angustia, porque no nos quiere ver metidos en la depresión, porque Él quiere ayudarnos, porque Él quiere darnos la salida, porque Él quiere guardarnos. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entréguele a Dios la lucha que usted tiene, la situación que usted tiene, y dígale, Señor, es tuya, peléala. Yo solamente me voy a rendir delante de ti. Y cuando usted hace eso, su pelea y su lucha quedó en las mejores manos, en las mejores. Y por último, Isaías 40, del 29 al 31. Isaías 40, del 29 al 31.
que dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Ahí está, los que esperan. Si usted y yo nos volvemos locos y no esperamos, no sucede. Pero solo cuando reconocemos que no tenemos fuerza, ahí es donde vamos a recibir la fortaleza de Dios en nosotros. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie por un momento solamente? Solamente cierre sus ojos. Quiero que me escuche. Quiero que me escuche un momento. Cierre sus ojos, por favor, y escúcheme. No sé cuál sea su dificultad. No sé cuál sea su problema. Pero enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades con la fortaleza de Dios, fijo, hermano y hermana, fijo. Cuando las enfrentamos con la fortaleza de Dios, eso nos va a permitir superar cualquier adversidad que haya en nuestra vida. Y hoy le motivo, le pido que usted pueda seguir el ejemplo de David y que hoy busquemos la fortaleza en el Señor, que podamos estar confiados en sus promesas, en su autoridad, y reconociendo sobre todo la necesidad que usted y yo tenemos de ser fortalecidos y ser ayudados de parte de Él. Que hoy usted se vaya de este lugar diferente de como entró, diferente. Que Dios obre de una forma rica, poderosa y maravillosa en su vida. Que hoy usted pueda decir, wow, Dios, qué bueno eres, qué bueno eres, porque cuando yo ya no puedo, tú puedes. Porque cuando yo no me siento capaz, tú eres capaz. Porque hoy tomo el ejemplo de David y me fortalezco en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.